Liturgia para hoy lunes 16 de agosto. San Esteban de Hungría. San Esteban de Hungría. Esteban fue el primer rey apostólico de Hungría. El día de Navidad del año 1000 se ciñó la corona real, enviada por el Papa Silvestre II. Fue un magnífico rey y un cristiano empeñado en implantar la iglesia en todo su país. Fundó diócesis y edificó santuarios que son todavía los más venerados del pueblo húngaro. Murió el 15 de agosto del año 1038, después de 42 años de reinado, y canonizado en el año 1083. Antífona. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuanto goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón. Oremos. Concede a tu iglesia, Dios Todopoderoso, que, así como tuvo en el rey San Esteban un esforzado propagador en la tierra, tenga en él un glorioso defensor en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 19. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor, y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel. Los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de los salteadores. Pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos, porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero, en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades, ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero Él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Por el sacrificio que te presentamos, Señor, ofrecido en la conmemoración de San Esteban de Hungría, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, dice el Señor. Oración después de la comunión. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, en la conmemoración de San Esteban de Hungría, santifiquen nuestros corazones y nuestras mentes, para que merezcamos participar de la naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, queremos seguir a Jesús hasta el final para alcanzar la perfección que Él pide a los suyos. Danos tu Espíritu y corona tu obra en nosotros para que, libres de la seducción de la riqueza, estemos disponibles para ti y los hermanos. Amén. Lectura. El Señor hacía surgir jueces, pero ni a los jueces hacían caso. El libro de los jueces nos cuenta la historia desde la muerte de Josué, cuando ya se estaba completando la entrada en la tierra de Canaán, hasta que, 1 o 2 siglos más tarde, se estableció la monarquía con Saúl como primer rey. En la página de hoy se nos dice cuál va a ser el esquema de esta historia, esquema que repite de forma más poética el Salmo. El pueblo que peca contra Dios, cayendo en la idolatría, a la que le tientan los dioses de los pueblos cananeos, antes habían sido los de Egipto y los del desierto. Se fueron tras otros dioses, irritando al Señor. Ahora eran Baal y Astarte, los dioses de la fecundidad. Viene el castigo medicinal de Dios. Los entregó a las bandas de saqueadores, los vendió a los enemigos, llegando a una situación desesperada. El pueblo recapacita, se arrepiente y se dirige a Dios para pedirle perdón y ayuda. Dios, con un corazón siempre lleno de misericordia y amor, escucha sus gritos, como dice el Salmo, y hace surgir jueces que los libran de las bandas de salteadores. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo. La escena del joven que se acerca a Jesús porque quiere ser perfecto se ha convertido en el prototipo de la llamada vocacional a una vida de seguimiento más cercano de Jesús. Ese joven estaba bien dispuesto. No se conformaba con la común, sino que buscaba un sentido más profundo para su vida. Los mandamientos los cumplía ya. Por cierto, Jesús le recuerda no los que se refieren a Dios, sino los que miran al prójimo. Pero cuando oyó la respuesta de Jesús sobre lo que le faltaba, vende, dalo a los pobres, vente conmigo, se asustó y no se atrevió a dar el paso. Se marchó triste. Era rico. Jesús también se quedó triste.
lo mismo que los apóstoles que habían oído el diálogo. Para meditar. Adorar a otros dioses no se refiere solo a un culto litúrgico de fiestas o sacrificios. Conlleva otras cosas. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. Como dice el Salmo, adorar a Baal suponía un género de vida que no era precisamente el que Israel había pactado con Yahvé, ni en el terreno de la vida sexual, ni, sobre todo, en el de la justicia social. La dialéctica es la misma. Somos débiles y volvemos a las andadas, por más voces proféticas que oímos y por más escarmientos que nos hacen recapacitar. A un periodo más o menos floreciente, sigue otro de deterioro, en que volvemos a dejarnos contaminar por la mentalidad de los dioses circundantes. ¿Cuántas veces ha habido que acometer reformas en la historia de la Iglesia, porque las cosas no podían continuar como estaban? ¿No ha sido el Concilio Vaticano una revisión a fondo de nuestras comprensiones teológicas y de nuestras actitudes vitales? ¿No han tenido que reflexionar seriamente las familias religiosas sobre el camino que han seguido hasta ahora y el que se espera que sigan en el futuro, purificándose de adherencias que las empobrecían y desviaban? Algo parecido debemos hacer cada uno de nosotros, sobre todo en días de retiro o de ejercicios, o en los tiempos fuertes de la liturgia. Examinar la marcha de nuestra vida para que no se desvíe de los caminos de Dios. Muchos cristianos no se conformaban con cumplir los mandamientos. Quieren un ritmo de vida más significativo y generoso. Y, en efecto, Jesús nos ha propuesto un estilo de vida más exigente. Vende lo que tienes, sígueme. Muchos lo han hecho y han decidido servir a Dios y a sus hermanos en la vida religiosa o consagrada o desde el ministerio ordenado. No siempre tuvo éxito Jesús a la hora de llamar a sus seguidores. Algunos, como Pedro y los demás apóstoles, lo dejaron todo: redes, barca, casa, familia, la mesa de los impuestos, y lo siguieron. Pero otros creyeron que el precio era excesivo. Sea cual sea nuestra vocación específica, también la de tantos laicos comprometidos en trabajos apostólicos y misioneros, hoy nos sentimos interpelados por las palabras de Jesús y animados a renovar nuestro propósito de entregar nuestras mejores energías a colaborar con Él en la mejora de este mundo. Ya sabemos que, para conseguirlo, hemos de renunciar a ciertas cosas. A Jesús no se le puede seguir con demasiado equipaje. El joven se marchó triste. No logró vencer el apego al dinero. ¿A qué hemos renunciado nosotros? Vende lo que tienes, dalo a los pobres. Sígueme. ¿Es la aventura de la pobreza o del desapego? Renunciar a algo por una causa noble es lo que más alegría interior nos produce, también en la vida humana. Reflexionemos. ¿Sabemos acoger la bondad de Dios en las acciones cotidianas de nuestra vida? Oremos. Te bendecimos, Padre, porque la mirada de Cristo se posa hoy con cariño sobre nosotros, mientras nos invita a seguirlo desprendidos, con las manos vacías y el corazón libre de peso. Amén.